es broma, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, vamos a terminar la serie que estamos siguiendo en este tiempo, que es No desperdicies tu vida. Ustedes recuerdan que es una serie que está inspirada en un trabajo de John Piper, ¿sí? No desperdicies tu vida. Y el título de hoy tiene que ver con esto, Entrega tu vida al Señor. Este título final que decidí elegir para cerrar esta serie, Entrega tu vida al Señor. Habíamos visto el domingo pasado que la vida era un riesgo y que el riesgo existe. ¿Por qué existe el riesgo? Porque existía ¿qué cosa? ¿Recuerdan? El riesgo existe porque existe la ignorancia. ¿Recuerdan? O sea, hay riesgo porque hay ignorancia, si no, no sería riesgo. Si yo supiera todo lo que va a pasar mañana, todo lo que yo voy a hacer hoy para mañana no va a correr riesgo. Entonces es porque yo sé lo que va a pasar, entonces no hay riesgo. Por eso habíamos dicho de que Dios no corre riesgo. Dios todo lo que hace, como Él sabe todas las cosas, como tiene esa ciencia especial para la cual Él determina, es el creador de todas las cosas, es omnisciente. Él de alguna manera está en todos lados, sabe lo que va a pasar, sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que vamos a realizar dentro de un día, de horas y de meses. Y entonces Él interviene en nuestras vidas de una manera muy distinta a la nuestra. Nosotros no tenemos ese poder, por eso nosotros somos ignorantes y lo tenemos que reconocer. Muchas veces tratamos de tomar muchos recaudos, planificamos para nuestro futuro, pero a veces no tenemos idea de que como no lo conocemos, creemos que nos va a ir bien, podemos trazar una matemática y decir que saco los números y me van a dar perfecto, pero sabemos que esto no es así, porque somos ignorantes, no sabemos lo que va a pasar. Y estamos expuestos al hacer de muchas personas que pueden afectar nuestras decisiones. O sea, estamos en riesgo, la vida es un riesgo. Pero vimos que Dios de alguna manera quiere que vivamos en ignorancia. Dios quiere que nosotros vivamos en esta situación, en incertidumbre. ¿Para qué? Para que vivamos por fe. Por eso decía la palabra de Dios, dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que no tenemos que tener miedo al no saber lo que va a pasar, pero tenemos que saber que somos ignorantes y que necesitamos estar de la mano de aquel que sí sabe todo lo que va a pasar. Es muy distinto estar en las manos de alguien que no sabe lo que va a pasar. Y muchas veces entregamos nuestras vidas, la ponemos, la depositamos en algunas personas que no saben lo que va a pasar mañana. Y así nos va. Por amor hacemos muchas locuras, ¿no? O algunos han hecho locuras por amor, ¿no? Así que, pero el tema es, cuando hablamos de amor, de qué o cuando pensamos en amor, de qué amor estamos hablando, ¿no? O pensando. Mirá, vamos a empezar con un Salmo 63:3. Hay una versión, la más antigua, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Mis labios te alabarán. Fíjense que dice, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. ¿Por qué puede decir que la misericordia? ¿Qué vemos cuando nosotros hablamos de misericordia? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué piensan qué es lo que dice el salmista aquí con respecto a esto? ¿En qué me afecta a mí? ¿O cómo me afecta a mí? Cuando hablamos de que Dios tiene misericordia de mí, ¿qué vemos en un acto de misericordia? Ay, parecía que no me lo iban a decir. Amor, claro, porque el acto de misericordia existe cuando hay un amor de la otra parte y en la otra parte ese amor se derrama en uno que no lo merece, que no lo merecemos, que seguramente la decisión que hemos tomado no era la correcta, pero hubo un gesto de amor que hizo que tuviera misericordia ante lo que yo hice. Por eso dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Entonces el salmista está poniendo por delante la vida propia a la misericordia de Dios. Pero versiones modernas dice lo siguiente, y ahí tienen tres versiones seguiditas, una que son tres versiones distintas. Dice,
Fíjense cómo llevan la misericordia a este punto. Tu fiel amor es mejor que la vida misma, mis labios te alaban. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma, cuánto te alabo. Y la última versión, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Por eso cuando hablamos de misericordia y hablamos que Dios es misericordioso, nosotros tenemos que entender de que está el amor de Dios detrás de todo eso. Y nosotros tenemos que ver a Dios con amor, porque Él es amor. Por eso la frase que tiene clásica los evangélicos que decimos, Dios es amor. Y generalmente le decimos a la persona, Dios te ama. Ahora, el punto es que ese amor a nosotros nos tiene que subyugar. Ese amor nos tiene que dominar. Cuando uno está enamorado, ¿qué dice uno generalmente? Claro, ¿no? Me refiero, ¿qué decimos de una persona que está enamorada? Cuando hablamos y vemos una persona que está enamorada, está embobado, ¿no? Está embobado porque el tipo hace cualquier cosa, por eso dice cometemos como locura, no puede hacer cualquier cosa, ¿por qué? Porque está enamorado. Porque el amor que tiene o siente, está sintiendo esa persona por la pareja, lo hace vivir de una manera. Y nosotros como cristianos no vivimos, o creemos que vivimos, pero no vivimos en realidad, subyugados por el amor de Dios y el amor de Cristo. Nosotros el amor de Cristo, el amor de Dios derramado en la cruz, nosotros de alguna manera nos tiene que dominar y tenemos que vivir en consecuencia. Pero claro, esto no lo vivimos e incluso por eso es importante el testimonio de decir, vos venimos a honrar a Dios, porque Dios es primero. Y yo, a pesar de que estoy de vacaciones, yo puedo honrar a Dios si me lo permite el planning que tengo hecho. Pero mientras lo podamos hacer, hay que honrar a Dios. Ahora, si Cristo es nuestro tesoro que todo lo satisface y promete cubrir todas nuestras necesidades, incluso el hambre y la desnudez, vivir como los mundanos y sus principios sería como traicionar a Cristo. O sea, si nosotros creemos que Jesús provee todas nuestras necesidades, pero nosotros terminamos viviendo como vive el mundo, preocupado por cómo vestimos, qué beberemos, qué va a ser de mi vida, mi sustento, estamos como traicionando a Jesús. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Por eso el primer punto es cómo no traicionar a Jesús. Mateo 6, 31, 32 justamente dice esto. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, ¿se acuerdan? ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Cuando habla de las aves del campo, de los lirios. Los paganos andan atrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Cuando oímos esto que dice Jesús, es claro que lo primero es que no tenemos que preocuparnos por esto. Nosotros tenemos que estar nuestra mente en otra cosa, pero lamentablemente, y le está hablando al pueblo de Dios, que realmente están viviendo como en el mundo. O sea, no hay diferencia de ser del pueblo de Dios o ser del mundo, no hay ninguna diferencia porque vivimos de la misma manera, preocupados de qué vamos a comer, preocupados de cómo nos vamos a vestir y preocupados de dónde va a salir el dinero y de cómo vamos a pagar los impuestos. Entonces, vivimos como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, vivimos igual que en el mundo. Y no hay ninguna diferencia que nosotros podamos capitalizar allí de ser hijos de Dios. Por eso Dios, dice la palabra, dice que sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Y está claro que si nuestra vida, nosotros si la dedicamos solamente a la manutención, yo vivía así, porque no piensen que yo ahora porque lo predico es como que yo nunca vivía así. No, yo vivía pensando en que era el proveedor de mi casa y si había económicamente me iba bien, consideraba que lo que yo estaba haciendo y que mi vida iba bien. Pero me estaba dedicado a la manutención. Estaba dedicado a vivir, a tener mi casa, pero no estaba pensando en qué era lo primordial.
Y así es que casi pierdo la vida y pierdo la familia. Ahora, por eso de alguna manera, si nosotros vivimos como el mundo vive, estamos desperdiciando nuestras vidas. Mateo, después de estos dos versículos que dice Jesús, bien claro dice en Mateo 6:33, dice bien claro cómo tenemos que vivir. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas serán añadidas. Entonces, por eso no traicionemos a Jesús viviendo al final, porque nos creemos hijos de Dios, pero si vivimos como los demás, con miedo, y que no, yo tengo que dedicarme hoy, no. Hoy domingo trabajo, viejo, no trabajo, y bueno. Es primero Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Para esto tenemos que vivir por fe, para esto tenemos que creerlo. Si yo no lo creo, evidentemente no lo voy a vivir. Segundo punto, las personas, ya van a ir entendiendo cómo se cierra todo esto. Las personas no nos preguntan sobre nuestra esperanza. A los cristianos a veces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas vienen y te preguntan, pero ¿por qué vos crees esto? ¿En qué está tu esperanza? ¿Por qué te sentís tan segura? Nadie te viene a preguntar esto. ¿Por qué será? Porque no vivimos como Jesús nos indicó. Cuando nadie te pregunta, ¿por qué crees esto? Es porque no estás viviendo igual que las demás personas del mundo. Y entonces no hay una diferencia y los del mundo no se enteran de que vos tenés una esperanza. En realidad no la tenés. Es como que la tenés, pero no la tenés. Si el mundo viera y si aquellos que están lejos de Dios vieran en uno que nuestra vida depende de Dios y que gracias a Dios y tenemos gratitud para con Dios y ponemos a Dios primero en todas nuestras cosas, en todas las cosas buenas que suceden en nuestras vidas y ponemos a Dios que gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo otro. Si de alguna manera testimoniamos de Dios en todo momento, es claro que el mundo va a ver a Dios como algo que es importante estar de su lado. Y entonces le verían y lo anhelarían, y yo quisiera eso también. Voy a hablar personal, pero muchas personas cuando llegan al reino de Dios, llegamos casi empujados. Algunos llegan por necesidad, algunos llegan porque tienen necesidad de un milagro específico. Otros llegan como con la lanza, ¿no? Te vienen pinchando para que termines de entrar a la iglesia alguna vez. El tema es que en algún punto llega esa duda existencial donde uno tiene necesidad de que alguien superior obre en nuestras vidas. Primera de Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, lo que dice Pedro aquí es bien claro. Nosotros en nuestro corazón tenemos que honrar a Cristo como nuestro Señor. Y nuestro corazón lo tiene que destilar, lo tiene que transmitir de alguna manera, de que Cristo es mi Señor. Lo tiene que transmitir en las canciones que escuchamos. ¿Escuchamos alguna vez una canción cristiana? Vemos que muchos vecinos pues ponen la música a todo volumen y te ponen cualquier canción. Yo también escucho canciones mundanas, pero muchas veces ponemos canciones cristianas. El otro día fui a hacer trámites a Hacienda y en Catarroja y en la esquina cuando fui frente a la casa de Doris hay un taller mecánico y estaban con toda la música a todo volumen, el Shaddai. Y me llamó la atención porque es una canción viejísima, de Dani Berríos, peruano, pero es muy vieja, el Shaddai. Y estaban con esas canciones a todo lo que da.
Yo ni me acordaba ya de esas canciones, las conozco, las recuerdo, sí, pero digo, ya no se escuchan porque escuchamos canciones más modernas, más nuevas, mejor dicho. Y estaban testimoniando ahí, yo los saludé y tuve una charla con ellos. Acá siempre escuchamos alabanza al Señor, dice. Imagínense en el testimonio que dan. Y no tienen que decir nada, no tienen que hablar nada, porque ya están testimoniando. Por eso tenemos que estar preparados para responder a todo lo que les pida razón. ¿Y cuál es mi razón? Yo tengo un taller, acá no hay nadie, pero nosotros seguimos creyendo en Dios. Y a lo mejor no tenés cliente en el negocio, no tenés cliente en el taller, y sin embargo acá amamos al Señor y seguimos alabando al Señor. Porque como decía el Salmo al principio, tu amor inagotable, la misericordia está por delante de mi vida. Entonces yo te alabo. Como cantamos hace un rato, cuando cantamos, ¿qué decíamos? En la tempestad, eres rey. ¿Realmente lo creemos? ¿O andamos con chuchi siempre? Cuando nos pasa algo estamos así. Y ya pedimos oración enseguida. Él es rey. En las crisis, Él es rey. En los problemas, Él es rey. Quiere decir que Él puede solucionar todas las situaciones, puede calmar toda tempestad. Pero claro, no vivimos así. Por eso la respuesta de por qué no nos preguntan es porque nuestra esperanza se ven como la del mundo. Vivimos igual que ellos. Y es lamentable esto, iglesia. Es decir, nuestra vida no se ven como si anduviéramos como andaba el Señor, ¿no? El camino al Calvario, sufriéndolo todo, pero contento porque sabía que se iba a cumplir una obra mayúscula en esa cruz. Y a veces en la vida tenemos que hacer cosas sin pensar en recompensa, porque muchas veces ayudamos y hacemos cosas por lo demás, pero estamos pensando en la recompensa. Y esa recompensa parece que moviliza nuestras vidas, y no es así. Mateo 5:12 dice, alégrense, estén contentos, porque le espera, ¿qué le espera? Una gran recompensa. Qué lindo, ¿no? Nos gusta, ¿no? ¿Pero en dónde? Esto dice el Señor. ¿Pero dónde querés la recompensa vos? Y el mundo la quiere aquí y ahora. Pero el Señor te está hablando de que alegrate, vos acá, el presente, vos tenés que alegrarte, tenés que disfrutar, tenés que gozar de la vida, porque te espera una gran recompensa, ¿dónde? En el cielo. Fíjate que vos tenés que en este punto, vos tenés que vivir con la mente puesta en el cielo, y nosotros no vivimos con la mente puesta en el cielo. Tenemos mucho miedo de hablar del cielo, porque parece como que me quiero ir rápido, y a ver si me lleva rápido. Y tenemos miedo. Y no pensamos en que en realidad nuestro final es con Cristo Jesús en los cielos. Y entonces no pensamos, pero el Señor nos está llevando a que pensemos y que llevemos nuestras vidas a vivirla de esta manera, pensando en las recompensas del cielo, que no significa con esto que hoy en día, en el presente, no vamos a ser felices igual con otras cosas. Como que no va a haber tampoco recompensas. Pero no está diciendo que te fijes en las recompensas que vas a recibir acá, sino fíjate en las recompensas que vas a recibir allá arriba. Tercer punto, rápido. ¿Cómo utilizamos nuestro dinero? Por eso preferí hacer la ofrenda antes, para que no piensen, uy, vamos a hablar del dinero, y como hablamos del dinero, ¿qué pasa? Siempre los pastores hablan del dinero. Bueno, ya está la ofrenda, así que ya igualmente al final, si alguien quiere venir a ofrendar, lo puede hacer. Pero, ¿cómo utilizamos nuestro dinero? El tema del dinero y el estilo de vida que debemos que tener es un tema fundamental para Jesús. Han hecho, y John Piper, que el 15% de las enseñanzas de Jesús, escuchen bien, el 15% de las enseñanzas de Jesús tienen que ver con el dinero. Así que
Evidentemente le dedicó mucho Jesús en este tema, que tiene que ser nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que ver algunos pasajes, y entonces yo le voy a dar unos pasajes rápidos, porque no me voy a detener en esto, pero qué importante es cómo nosotros utilizamos el dinero, ¿sí? Dice, ¿recuerdan el pasaje del joven rico? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Tal todo lo que tienes, pero dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Y? Ve y da todo lo que tienes a los pobres. Pero ¿qué es esa enseñanza de Jesús? ¿Era para todos? ¿Era para todos? ¿Para quién era? Para el joven rico. Pero claro, a veces lo hablamos y nosotros dices, pucha, te estás pidiendo que entregue todo. No, era una enseñanza para el joven rico porque el joven rico necesitaba esto, porque el joven rico estaba atado a sus posesiones. Pero en todo caso Jesús está diciendo una situación que está viviendo que puede ser la mía, que yo esté viviendo igual que el joven rico, ¿sí? Entonces, esa es una. Dice, después otro versículo dice, en Lucas, dice, mirando a sus discípulos, les dijo, bueno, este es el Sermón del Monte, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes los pobres. O sea que de pronto podemos decir, che, más vale ser pobre, ¿no? Y dice, ay de ustedes los ricos, ya han recibido su consuelo. Claro, el rico recibió un consuelo. ¿Qué consuelo? El dinero que tiene ahora, porque es rico. Y eso es un consuelo. ¿Qué es un consuelo? Como diciendo, bueno, ahí tenés, algo tenés. Sos rico y vos te sentís rico, te sentís contento, poderoso porque sos rico, pero ahí tenés tu dinero. Es un consuelo que te estoy dando. Pero mi reino es para los pobres. Y entonces ahí tenemos que estar pensando, ¿por qué Jesús enseña esto, no? Y después dice Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. En Lucas 14 dice esto, cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. Renunciar es ponerlo a disposición. Ustedes ven como a veces los políticos dicen, yo he puesto a disposición del presidente mi renuncia. Las ponen ahí, ¿entiendes? Si el presidente hace uso, renunciaste. Y nosotros también lo mismo, tenemos que poner ahí al Señor nuestros bienes a disposición. ¿Los ponemos? Después dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Se recuerdan por esto, lo del joven rico más abajo? ¿Por qué dice esto es el Señor? ¿Por qué dice esto Jesús? Porque, ¿ustedes saben lo que es la aguja? ¿No? Entonces, donde pasaban, claro, es más fácil que pase un camello, porque por la altura que tenía pasaba el camello, pero si el rico, ¿cómo iban los ricos? Arriba del camello, porque claro, iban arriba del camello sintiéndose poderoso, porque en esa época no todos tenían camello. Y entonces se sentía poderoso, pero claro, no podía pasar, se tenía que bajar. Y entonces hace esta semblanza Jesús para darnos a entender de que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos por esa soberbia, por esa forma de vivir, por ese estilo de vivir. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Resulta que estaban los dos hermanos que estaban peleando por partir la herencia y entonces uno de los hermanos le pidió ayuda a Jesús para cómo partir la herencia. No, yo no tengo nada que ver. Pero ojo con la avaricia, muchachos. Ojo con la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces estamos peleando, a veces nos peleamos por los bienes, hay que entregarlos. No tiene que ser motivo de pelea. Y la gente se pelea por esto. Vendan sus bienes y den a los pobres, dice también Lucas 12. Vendan sus bienes y den a los pobres, acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Saqueo, la historia de Saqueo. He aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. Saqueo, su corazón había sido transformado y como él se dedicaba a meter la mano y le metía la mano a todos, se hizo muy rico, pero sin embargo decidió devolver todo a los pobres. El reino de los cielos, dice, semejante a un tesoro escondido en un campo, en Mateo.
¿Se recuerdan que encontró un tesoro en el campo, lo volvió a esconder, vendió todos sus bienes porque el tesoro, esto es lo más importante, no mis posesiones? Cuando ustedes ven todas estas enseñanzas, yo las paso muy rápido, pero ustedes tienen que, aquellas que son enseñanzas muy conocidas, ustedes tienen que darse cuenta de que Jesús está haciendo mucho hincapié en esto, porque para Él es de sumo interés que nosotros entendamos de cómo tenemos que vivir con respecto a nuestro dinero y a nuestras posesiones. Dios le dijo al necio, esta noche vine a pedirte tu alma y todo lo que has guardado, provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y la última, las zorras tienen guaridas, dijo Jesús, ¿no? Y las aves de los cielos, nido. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Ahora vos ponés a pensar, ¿cómo Jesús podía él pedirle a alguien que lo siga cuando él no tenía nada? Es tremendo esto, ¿eh? Pero claro, a veces si lo mirás humanamente, las personas siguen al que tiene, porque el que tiene dinero dice, vamos a tomar una cerveza, vamos a comer algo, y si vos estás seco, te conviene estar detrás del rico, pero nuestra mentalidad siempre está en usufructuar lo que otro tiene, pero en realidad aquí Jesús dice, Jesús, yo no tengo nada, seguime. ¿Qué es lo que Jesús tenía para que las personas le siguieran? La verdad es que Jesús tenía en sus palabras, él subyugaba a las personas y las convencía porque su convicción era tan grande, su verdad era la verdad. Y él podía decir lo que decía y podía convencer a las personas que le sigan. ¿Cuántas personas te siguen en este tiempo? Sus palabras tenían una convicción especial. No tenía nada, no tenía posesión, no tenía donde dormir, no tenía casa, no sabía. ¿Alguien recuerda una casa de Jesús? Me voy a descansar a casa. No tenía casa. Ni se habla de dónde dormía. Lo único que sabemos de Betania cuando lo recibían las hermanas. Cuarto punto, rápido. Jesús define o exalta un estilo de vida, ¿no? En realidad exalta un estilo de vida. Exalta un estilo de vida. Vamos a ver en esta historia qué es lo que... A veces pensamos, o muchos cuando... bueno, voy a hablar personalmente. Yo tenía la influencia básicamente de mi tía abuela, era una tía abuela, le decían chiquita siempre desde que nació, entonces tía chiquita. Siempre estaba invitándonos a la iglesia, ¿no? Y yo siempre estaba teniendo como que el hecho de ir a la iglesia significaba que me iba a transformar, que tenía que cambiar de todo, de vida. Yo lo tenía claro. El tema era que yo no quería cambiar nada. Estaba contento como era. Entonces, uno vive de una manera y se cree que con eso está bien hasta que viene algún problema o alguna crisis o alguna tormenta. Cuando las cosas te van bien, tu estilo de vida es bueno. Cuando las cosas están muy ricas, todo bien. Pero no pensamos que en algún momento va a venir la mala. Y el Señor fue bien claro con nosotros. En el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero claro, nosotros mundanamente cuando vivimos así, no pensamos en eso. Hasta que llega el momento que necesitas de Dios. Pero por eso es importante que cuando nosotros escogemos y hablamos de Dios, tiene que ser de una manera voluntaria. Por eso mi tía chiquita no me obligaba a que venga a la iglesia, pero me invitaba. Y yo por respeto a ella y porque la amaba y la quería, iba. Hay una cena, y siempre era un enganche, era para apoyar a la iglesia, y estuvimos apoyando a la iglesia en las cenas de recolectar dinero para la compra del terreno, para hacer el edificio. Estuvimos siempre en todos esos eventos, porque ella nos invitaba.
Y era la excusa de ella para invitarnos, pero era para que estemos cerca, para que vivamos cosas en el reino de Dios. Pero claro, uno va voluntariamente, por eso es importante de que cuando uno decide por Dios, tiene que haber una voluntariedad en esto, tiene que haber una disposición en mi corazón de ir por el Señor. Si no, vengo forzado. A muchos les digo y a muchos amigos les digo, tenés que estar aquí. Leo, tenés que estar aquí, Leo. Amigos les digo, el domingo no me falles, pero tiene que ser voluntario. Si alguno piensa que es que si no me va a retar, no. Pero si hay un respeto, como yo tenía a mi abuela chiquita, a mi tía chiquita, vos actúas de una manera especial. Y en realidad no estás respetando no solamente a ella, sino estás respetando a quien ella testimonia, que es al Señor. Vamos para que entiendas esto. Marcos 12, 42, 44 dices. Es la historia de la viuda, ¿se acuerdan? Dice que entonces llegó una viuda. Llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Cuando esta enseñanza muchos la tenemos bien fresca y sabemos cuál es, pero siempre la estamos mirando desde el punto de vista del dinero, ¿no? Ya estamos. Vamos a hablar de dinero. Pero acá hay enseñanzas preciosas de lo que el Señor en realidad está queriendo destacar. Porque el Señor no dijo, paremos, Señor, chicos, paremos un poco. Mirá, ustedes no están entendiendo nada, tienen que ofrendar de esta manera. Miren a la viuda. Ya la enseñanza no se las dio a los que practicaban la ofrenda y cómo la practicaban, ¿sí? Es decir, Jesús estaba exaltando, por eso le puse este punto, Jesús estaba exaltando el estilo de vida de la viuda. Jesús estaba exaltando a esta viuda en su manera de vivir. Y qué interesante, porque como Jesús, y es lo que hablamos al principio, conoce todas las cosas, sabía que era una viuda pobre, sabía todo lo que estaba viviendo, sabía que esta viuda estaba en crisis. Las viudas la pasaban mal, tenían que vivir de la ayuda del pueblo, no tenían sustento, vivían, como decimos en Argentina, estaban en la lona. Estaban en una crisis total. Y entonces cuando vos ves esto, ¿qué es lo que el Señor le está destacando de este pasaje? Él llama a sus discípulos y justamente esta enseñanza especial es para sus discípulos, no para los demás y aquellos que practicaban mal la ofrenda, sino que la enseñanza era para sus discípulos, para que ustedes, que son mis discípulos, vivan como tienen que vivir de acuerdo a esta mujer. Aprendan. Y el tema es, ¿nosotros como hijos de Dios somos discípulos del Señor? Si decimos que somos discípulos, tenemos que ser aprendices, que significaba discípulo, ser aprendiz. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en este caso, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que hacer aprendiz, tenemos que aprender de lo que el Señor me enseña. Él exalta un estilo de vida, pero que yo debo aprender. No lo está haciendo solamente para exaltar a la viuda, sino lo está haciendo para que yo aprenda. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Lo primero que él ve es la situación de la viuda. Y estaba bien clara cómo estaba la viuda, necesitada. Sin embargo, la viuda, ¿qué hizo la viuda? Dio todo. Era poca cosa, eran 2 moneditas, pero lo entregó. Entonces, ¿qué podemos destacar de esto? ¿Qué es lo que, de acuerdo a la enseñanza que hemos hecho en esta serie, ¿sí?
y lo que le puse de introducción al principio. ¿Qué hablamos al principio? ¿Qué habíamos aprendido el domingo pasado? Del riesgo. Esta mujer tenía las últimas 2 monedas que podría llegar a hacer algo con esto. Pero sin embargo, con esas 2 monedas, ¿ella qué hace? Toma riesgo. Y ella se está arriesgando a entregar todo lo que tiene, pero se está arriesgando ¿en qué? Se está arriesgando a dar todo lo que tiene, pero tiene una convicción. La convicción que tiene es que el primero es Dios. Y si recordamos las enseñanzas del Señor del principio, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a venir por añadidura. ¿Lo sabría esta viuda? No lo sé, si estaba en ese momento en el Sermón del Monte. Pero vivía, lo vivía. No sé si estuvo allí, pero lo vivía. Y entonces ella decidió entregar todo. Y estaba ella allí y entregó todo. Y entonces yo te pregunto, ¿por qué lo hizo la viuda? ¿Por qué piensa que lo hizo? ¿Por qué piensan que la viuda entregó las últimas 2 moneditas? ¿Qué esperaba la viuda? ¿Qué esperaba la viuda? Podía estar esperando la misericordia de Dios. De alguna manera, ella vivía de una manera que ella había aprendido. Ella no, porque Jesús sabía todas las cosas, la estaba exaltando. Esto no era una situación específica donde dijo, nunca ofrendó en su vida y vino ahora y entregó las últimas 2 moneditas para ver si Dios cae su bendición. Como Jesús sabe todas las cosas, esta no es la situación. Yo no puedo pensar eso. ¿Entienden a lo que voy? Yo no puedo pensar de que esta mujer vino para buscar la recompensa. Y dice, si vos decís que hay que poner en la ofrenda, yo voy a recibir. Entonces yo, tengo una... No vino con esa postura. Ella vivía de esta manera. ¿Por qué? Ella en su corazón, lo tenía aprendido de chica, ella sabía muy bien que primero es Dios. Y entonces ella sabía que tenía que honrar a Dios, como se honra a Dios de muchas maneras, no solamente con las 2 monedas. Pero primero es Dios. Y en el corazón de cada persona, primero es Dios. ¿Y es Dios el primero? Y entonces, ¿qué esperaba la viuda? Y la viuda, no sé si esperaba algo. ¿Vos te crees que la viuda esperaba? Estaba entregando las 2 últimas monedas. Ya había ofrendado otras veces. Y estaba igual. Y estaba en crisis. Y estaba en necesidad. Se le había muerto el marido. Estaba en la peor situación. ¿Vos todavía pensás que lo hacía porque esperaba algo del Señor? Lo hacía porque amaba a Dios y porque sabía que lo primero es Dios y había que agradecer a Dios en todo y honrar a Dios con los bienes que tenés. Muchas personas dicen, no tengo para diezmar. Bueno, pero si el diezmo de 0 es 0, ¿qué problema hay? Dios lo sabe. Si no tenés para ofrendar, no hay ofrenda. ¿Qué problema hay? Pero claro, si ganás 10, tenés que sembrar 1. No pasa nada. Pero si ganás 1000, tenés que sembrar 100. Y si ganás 10.000, tenés que poner 1000. Ya entonces ya cambia la situación. Pero Jesús nos está diciendo acá, y le enseña específicamente a los discípulos cómo tenemos que vivir. Pero esta viuda no esperaba nada. Ella vivía por fe y ella vivía alabando a Dios. Por eso es más importante su misericordia. Y de alguna manera ella recibiría ayuda y vivía de ayudas, o vaya a saber de qué manera. De alguna manera ella tenía alguna provisión. Ella sabía que todo iba a venir de Dios y no necesitaba estar guardando 2 moneditas. Y nosotros nos ponemos a guardar, a cuidar nuestras posesiones, porque esto es lo que resalta después. Porque ¿qué dice después? Dice, pues ellos dieron una mínima parte, el resto, de lo que les sobraba.
Y entonces Jesús está haciendo una diferencia en el estilo de vida de esto que ofrendaban lo que le sobraba a esta viuda. Lo está diciendo, muchachos, no vivan como estos, No vivan como estos. Porque ellos están dando la mínima parte de lo que les sobraba. Ni siquiera era lo que les sobraba, sino una mínima parte de lo que les sobraba. Y en cambio, dice, esta pobre, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y esto habla de un estilo de vida. Y ella todavía no sabía de Jesús. ¿Quién era Jesús? Mejor dicho, en el sentido, no sabía que era el que iba a morir en la cruz y la manera que iba a morir y que allí se iba a manifestar el amor de Dios. Lo que vemos acá en esta situación de esta viuda, hay una liberalidad arriesgada. La liberalidad, cuando hablamos de liberalidad, el diccionario bien claro dice cualidad de una persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Uno tenemos que ayudar y tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Yo no tengo que estar esperando, bueno, en algún momento recibiré recompensa. Yo como estaba en la administración de la iglesia en Argentina, una hermana me vino, hay que diezmar, y le explico, le enseño cómo es, pero después me vine al tiempo, me vine como al mes y al mes y pico, no más, a los meses, y me dice, pastor, dice, yo vengo diezmando y no encuentro ninguna recompensa. Ella pensaba que ofrendaba y diezmaba y haciéndolo concretamente como si fuera una ley que hay que cumplir, iba a recibir la recompensa. Y no es así. Nosotros no tenemos que vivir por la recompensa. Por eso nosotros tenemos, cuando hablábamos anteriormente de cómo tiene que ser voluntario y solamente que el amor de Dios es lo que me motiva a mí vivir como Dios quiere que viva. Y entonces yo de esta manera arriesgo todo porque sé que Dios me ama y no sé, Dios me ama. Ahora, porque sea pobre, ¿Dios no me ama? Por eso Él dice, bienaventurados los pobres porque de ellos le pertenece el reino de Dios. Entonces está diciendo, ¿quiere decir que Dios porque ser pobre no me ama? Entonces yo vivo mi vida y la estoy catalogando de esta manera. Ah, porque si soy pobre, aquel no. Y este que tiene más, si acá Dios está orando. No es así. El punto no es que debemos, por eso cuando da toda la enseñanza, el punto no está en que todos debemos regalar todas nuestras posesiones. Pero algunos sí a lo mejor necesitan entregarla. No todos. El punto es que Jesús ama el riesgo. Jesús estaba amándola. Imagínense a Jesús estando allí presente delante del cofre y ve a esta viuda y ve, ¿qué siente Jesús? Ella está alabando a Dios y Él es Dios y Él está allí. Siente que esta mujer en ese gesto le está alabando en gran manera. Lo está poniendo allá arriba y estaba en la peor crisis y estaba en la peor situación. ¿Y Jesús cómo se sintió ahí? La amaba. Jesús la amaba, ahí en ese momento lo único que faltaba a Jesús era agarrarla y abrazarla. ¿Cómo piensan que Jesús se iba a manifestar con esa vida, con esa mujer? Jesús ama el riesgo lleno de fe para la gloria de Dios. Esta mujer alababa a Dios. Cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos, y lo hemos aprendido en esta serie, todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria. Nuestra vida fue creada para su gloria. Claro, el mundo la ve como una manera egoísta porque mi vida es mi vida. Y yo de mi vida hago lo que quiero. Y lo cantamos, hacemos el cantito. Porque yo de mi vida hago lo que quiero. Pero Dios nos creó para su gloria. Fíjate vos que Jesús podía haber hecho un decálogo, bueno, ley número 1, ley número 2, ley número 3, teníamos los 10 mandamientos, lo único que hubo con 10, los 10 mandamientos. Pero después Jesús en sus enseñanzas no dijo cumplir el punto 1, cumplir el punto 2, cumplir el punto 3, 4, 5, 6, 10, necesitamos como 50 o más. Jesús no nos hizo una lista, porque si tenemos una lista, ¿qué hacemos nosotros?
nos comportamos como robotitos. Esto lo cumplí. Esto lo otro lo cumplí. Entonces te dedicas a cumplir cosas y esto no tiene que ver con que en lo que cumplas. Tiene que ver si entendés que Dios te está amando. Si entendés que el amor de Dios está por sobre todas las cosas y entonces tu vida tiene que hacer cosas por el amor de Dios. No por eso cuando decimos por el amor de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al amor de Dios. Y eso es lo que nos tiene que movilizar y en esta vida a nosotros ser alguien. Es el amor de Dios. Por eso no hay una lista de cosas que tenemos que hacer. Hay tantas enseñanzas de Jesús, como fuimos viendo de usar el dinero. Hay tantas enseñanzas de Jesús en las cuales nosotros tenemos que decidir de la manera que Él me amó. Y empezás a ver todas las enseñanzas, que esto sí, esto para mí, yo tengo que vivir esto. Yo tengo que vivir esto. Por eso utilicemos el dinero para mostrar que Dios es nuestro tesoro, no nuestras posesiones. Y el último punto rápido, perder la vida al intentar salvarla. Perder la vida al intentar salvarla. Nosotros, dice Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Vivimos en un mundo donde sálvese quien pueda, y entonces tenemos que hacer, cada uno hacerlo, entonces están en esa lucha. Y entonces estamos, encima queremos decirle a los demás que hacer lo que yo te digo. Y no te pongas la vacuna. Y ahí las tenemos. No te pongas la vacuna. Y entonces estamos viviendo unas catástrofes ahora cada vez peores que vos decís, enfermedades. África vive, el mundo pobre está viviendo una enfermedad desde toda la vida, pero el mundo maravilloso de Estados Unidos, de Europa, parece que nosotros viviéramos otras cosas, pero tenemos otra enfermedad, tenemos la droga que está haciendo estragos, el alcohol, divorcios, ya hay una inmoralidad, ya saben ustedes. Para salvarnos de todo esto, tenemos que pensar seriamente en cómo nuestro Creador quiere que vivamos. Iglesia, tenemos que entender esto. Y para terminar, la Biblia dice que el que no escatimó, dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, quiere decir que Dios lo que más amaba era su Hijo, no escatimó. Él nos está enseñando de cómo tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir hasta nuestro Hijo, que es nuestra mayor posesión. Lo tenemos que entregar. Y Él no dudó en entregarlo. Por todos nosotros, dice. ¿Y cómo nos lo dará con Él, con Cristo Jesús? Todas las cosas. Pero no vivimos por fe. No le creemos a la palabra de Dios. No creemos lo que Jesús enseñó, que todas estas cosas serán añadidas. Si entregó su propio Hijo, si entregó a Jesús, Dios, ¿cómo no con Cristo no nos dará todas las cosas? No desperdicies tu vida, familia. No desperdicies tu vida. Entrega tu vida al Señor. Amén, iglesia.